La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 34. Cómo Dios cumplió su promesa de protección a Pablo. La paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sea sobre tu vida y sobre tu familia. Doy gracias al Dios eterno por este tiempo que Él nos permite en su gracia y en su misericordia para exponernos ante la palabra del Señor. Soy el pastor Pedro Montoya. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar los capítulos 25 y 26 de los Hechos de los Apóstoles. Estos dos capítulos nos están presentando el momento cuando el apóstol Pablo, bajo las presiones y bajo las acechanzas que sobre de él se cernían de parte del concilio de Jerusalén, apeló a César, apeló para que fuese juzgado en Roma. Y predomina en el capítulo 25 y 26, de igual manera, el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con el rey Herodes Agripa y con Berenice. Esto es lo que se está presentando en el capítulo 25 y en el capítulo 26. Repito, estos dos capítulos prácticamente son la antesala del viaje del apóstol Pablo a Roma, que son ya prácticamente el capítulo 27 y el capítulo 28, y ahí se termina el relato de los Hechos de los Apóstoles. Estos dos capítulos, capítulo 25 y capítulo 26, son bien importantes, sumamente importantes. No contienen un relato. Hechos de los Apóstoles, lo hemos dicho, quiero enfatizar en cuanto a esto, Hechos de los Apóstoles no es una suma de relatos históricos, ciertos, verídicos, reales, cronológicos, acerca de la vida de los apóstoles, en este caso la vida o el ministerio del apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles es un recuento de lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia justamente a continuación de la ascensión de Jesús a los cielos. Es la continuidad. Si usted lee el capítulo 1, primeros 3 versículos, se dará cuenta que Lucas, el escritor del libro, Lucas está detallando que esto que él está presentando en estos 28 capítulos es la continuidad de lo que se inició bajo el ministerio de Jesús. Y ahí tenemos el Evangelio de Lucas, que precisamente fue escrito también por él. Así de que Hechos de los Apóstoles no son una suma de relatos para que nosotros podamos conocer acerca de lo que sucedió en momentos determinados en la vida de los apóstoles, de la iglesia apostólica o en la vida del ministerio del apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles está presentando la intervención de Dios, la intervención por medio de su Santo Espíritu dentro de un ambiente sumamente hostil, dentro de un ambiente sumamente renuente a aceptar el mensaje del Evangelio, precisamente porque hablaba acerca de Jesús. Recordemos que estamos hablando del pueblo judío, el pueblo de Jerusalén, la capital del pueblo judío, y ellos fueron renuentes desde un principio. Lo hemos visto en los evangelios, en la totalidad de los evangelios y en los relatos que se nos están presentando en Hechos de los Apóstoles. Fueron renuentes a reconocer a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, entonces,
Hechos de los Apóstoles nos está presentando cómo Dios intervino por medio de su Santo Espíritu para poder establecer testimonio en medio de ellos acerca de la obra de Cristo Jesús, la obra redentora de Cristo Jesús. Sin embargo, pues terminamos el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a darnos cuenta de que el porciento de los judíos que aceptaron, que reconocieron a Jesús como el Mesías fue bien mínimo, hasta que en el año 70 los romanos destruyeron la capital, Jerusalén, destruyeron el templo de Jerusalén y los judíos fueron dispersados prácticamente por toda la región y por todos los lugares que el Imperio Romano tenía a su cargo. Así de que estos dos capítulos nos están presentando el valor de la intervención de Dios en medio de la situación difícil en la que se encontraba el apóstol Pablo. De hecho, el propósito de esta enseñanza es mostrar cómo Dios cumplió su promesa de protección a lo largo de todo el ministerio del apóstol Pablo. Quiero leer en el capítulo 26 para ya entrar en la enseñanza propiamente. En el capítulo 26, a partir del versículo 14 hasta el versículo 18. Leo, dice el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Versículo 17, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Quiero leer nuevamente para enfatizar el versículo 17, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Esta palabra que acabamos de leer fue precisamente la palabra que el Señor Jesús le entregó. Este es el relato más completo que el apóstol hace acerca de su conversión, acerca del momento cuando se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. Esta es la palabra que el Señor le entregó. Y quise leer el versículo 17 porque precisamente esta palabra estaba enfatizada en una promesa que Dios le entregó. No solamente te he escogido para ser un ministro, no solamente quiero que abras los ojos de aquellos que están bajo el yugo de Satanás, no solamente quiero que te constituyas en un embajador del reino de los cielos para establecer el mensaje del evangelio. No solamente era eso. El énfasis propiamente era, para Pablo, el énfasis propiamente era: yo te libraré, yo te guardaré, tanto de los gentiles como de los judíos, de ambos grupos a los cuales ahora yo te envío, yo te libraré. Y estamos prácticamente a 2 años de completar el ministerio total del apóstol Pablo. Estamos en el año 60 de nuestra era y los capítulos 27 y capítulo 28 nos narran que el apóstol, cuando llega a Roma, duró 2 años más. Eso está detallado en el capítulo 28. En Roma, 2 años más.
y después de eso, pues, el apóstol es entregado y parte de esta tierra. Así de que estamos a prácticamente 2 años en estas alturas, estamos a 2 años de que el ministerio del apóstol Pablo termine. Y cuando él está haciendo este relato, no es solamente con el propósito de dar testimonio al rey Agripa y todos los que se encuentran con él, porque había mucha cantidad de gente. Eso lo puede usted leer en el versículo 24 del capítulo 25. Había mucha gente ante los cuales el apóstol fue presentado. El propósito no era únicamente dar un testimonio de la conversión del apóstol Pablo. El propósito principal era para Pablo confirmar cómo Dios, por espacio de un promedio de 30 años, lo había guardado, había cumplido esta palabra que le había entregado justamente cuando se le encontró en el camino a Damasco. El testimonio no solamente entonces es para el rey Agripa, sino que el testimonio sobre todo es para sí mismo, para ver cómo Dios, por espacio de todo ese tiempo, lo había guiado, pero lo había guardado. Estuvo expuesto. Recordemos que en el primer viaje apostólico, él es apedreado y lo dieron por muerto. Lo habían asediado, lo habían perseguido, pero no pudieron, pese a las persecuciones, y fueron persecuciones muy fuertes, porque él escribe a los corintios y le dice, como batallé en Éfeso contra bestias. A ese nivel él está presentando su persecución, al menos aquí en Éfeso, donde él permaneció por 3 años consecutivos. Él está haciendo honor a la palabra que Dios le había entregado. El testimonio, decía hace unos segundos, no solamente es para el rey Agripa y todos aquellos que se encuentran reunidos juntamente con él, sino un testimonio mayormente para él. Un testimonio de gratitud de cómo Dios lo había guardado por todo ese tiempo. Y aquí, viendo precisamente esto, es donde surge la primera enseñanza que estos 2 capítulos nos presentan, y por eso yo decía, estos 2 capítulos son sumamente importantes. No solamente es un recuento de lo que sucedió, de lo que hice, de dónde fue, de dónde estuve, no solamente es un recuento de eso, sino que su importancia radica precisamente en que el apóstol reconoció desde un principio hasta un final, prácticamente estamos a 2 años para que su ministerio termine, desde un principio hasta un final, cómo Dios completó su palabra, su promesa en la vida de él. Y esto nos presenta a nosotros una gran enseñanza, una primera gran enseñanza en estos 2 capítulos. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza de que todo hombre, de que toda mujer, todo hombre de fe, toda mujer de fe, está bajo acechanzas ocultas del enemigo. Esta es la gran enseñanza. Esta es la conciencia que el apóstol desarrolló durante todo su ministerio y se nos presenta a nosotros para que podamos entender, para que podamos tener la conciencia de que la vida de fe en Cristo Jesús es una vida de guerra espiritual. No es un mensaje social, no es una actividad social, es decir, en la que el hombre de fe se inserta dentro de una comunidad
que tiene su espacio dentro de la sociedad. No, es la conciencia de entender de que el hombre de fe, la mujer de fe, están bajo acechanzas ocultas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esta conciencia es importante que cada uno de nosotros la desarrollemos, si es que no la tenemos aún, la desarrollemos, porque precisamente de eso dependerá el que el hombre de fe, el que la mujer de fe pueda estar de pie en el día malo. Quiero leerle en el capítulo 25, observe, versículo 2 y versículo 3. Y vinieron a él los principales de los sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo. Y le rogaron. El versículo 2 nos está hablando del momento cuando los príncipes, los principales líderes del concilio, se acercan a Festo. Festo es el nuevo gobernador. Recordemos, en los capítulos anteriores habíamos estudiado acerca de Félix. Félix es removido del puesto y en su lugar es ubicado Festo. Así de que cuando Festo llega a Jerusalén, el versículo 2 que hemos leído, se acercan los principales líderes religiosos para pedirle y de alguna manera para provocar que Pablo regrese a Jerusalén, que lo traiga de nuevo a Jerusalén. ¿Cuál propósito? ¿Cuál es el propósito? Leámoslo en el versículo 3. Pidiendo gracia contra él, contra Pablo, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo fue apresado en el templo? El tribuno Claudio Lisias lo toma, lo lleva a la fortaleza y se forma un complot. 40 hombres bajo maldición habían dispuesto a asesinar a Pablo. Cuando lo sacaran de la fortaleza, habían dispuesto a asaltar al grupo y matar a Pablo. 40 hombres, 2 años atrás, porque el tiempo que Pablo estuvo en Cesarea fueron precisamente también 2 años. Así que 2 años atrás, un grupo de 40 hombres quiso asesinar a Pablo. Han transcurrido 2 años, porque esto es al cabo del tiempo que Félix estuvo bajo su cuidado. Han transcurrido 2 años y todavía persiste la idea de matar a Pablo, el versículo 3. Hay acechanzas ocultas de las cuales el hombre de fe, de las cuales la mujer de fe no tiene conocimiento. ¿Cómo llegó este conocimiento a Pablo? Pablo estaba retenido en Cesarea. Cesarea queda distante hacia el norte de Jerusalén. Pablo estaba retenido. Él no tenía conocimiento de esto, de este encuentro. Él no tenía conocimiento de esto. El escritor investiga y en su interés de presentarle a Teófilo, su amigo, lo que ha acontecido, él descubre este complot. Pablo era desconocedor de ello. Y decía, hay acechanzas que son ocultas. Las acechanzas del enemigo no solamente son aquellas que nosotros conocemos. Las acechanzas del enemigo son aquellas que muchas veces nosotros desconocemos. Pero, y por eso decía, la conciencia que Pablo, desarrolló acerca de que nosotros estamos bajo acechanza todo el tiempo. No por el hecho de que no veo nada en mi entorno, no por el hecho de que no hay una opresión a mi alrededor, no por el hecho de que no hay un enemigo que se haya levantado en contra de mí, no por el hecho de que no haya nada de forma evidente
quiere decir que no hay acechanzas. Y esta es la primera enseñanza que este capítulo nos deja a nosotros. Pablo estableció, y vamos a leer por lo menos 2 textos en sus epístolas. Pablo estableció la enseñanza de que la vida espiritual es una vida de guerra espiritual. Y de que el hombre y de que la mujer de fe están bajo acechanza todo el tiempo. No hay una tregua, no hay un acuerdo de cese como para entender que el enemigo no nos está acechando. Y esto está presente aquí. Y por lo cual, cada hombre de fe, cada mujer de fe, debemos de desarrollar la conciencia precisamente de que estamos bajo acechanza, aun cuando no veamos absolutamente nada. Quiero llevarlo a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, y quiero leer en el versículo 11. Este es un texto muy conocido por el pueblo creyente, aquellos que han ingresado a la lectura de las epístolas del apóstol Pablo, aquellos que han escuchado un mensaje predicado, conocen este texto. Escuche bien esto: porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol establece prácticamente dos instrucciones, 2 enseñanzas bien importantes para todo hombre de fe, para toda mujer de fe. ¿Cuáles son? No seamos engañados. El hecho decía que no veamos nada no quiere decir que no estamos bajo acechanza. El hecho de que no haya un enemigo evidente o de que no haya personas que estén levantando difamación o personas que estén oponiéndose a lo que estamos haciendo, no quiere decir por eso de que el hombre de fe, de que la mujer de fe no está bajo acechanza. No seamos engañados por Satanás, porque no desconocemos sus acechanzas. Y yo me pregunto y quiero dejarle a usted con esta pregunta: ¿realmente conocemos cuáles son las maquinaciones del enemigo? Porque el apóstol está diciendo, lo voy a leer de nuevo, en el capítulo 2, versículo 11, al final dice: pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos. Y yo pregunto, ¿realmente no las ignoramos? O muchos tenemos la idea de que todo está bien, de que estamos en paz, de que no hay nada de qué preocuparse, de que no hay nada de qué alarmarse, de que no podemos ser extremistas o no podemos ser fanáticos y creer y tener como un delirio de persecución todo el tiempo, de que el enemigo está detrás persiguiéndonos. Esta conciencia que se nos está presentando aquí, y por eso quise leer el testimonio que él está dando, porque yo decía, al principio, el testimonio es más para Pablo, realmente para Pablo, que para el rey Agripa. Porque él, al hacer ese recuento de lo que han sido 30 años aproximadamente, de lo que ha sido todo ese tiempo de ministerio, Dios ha cuidado su palabra, ha cumplido su palabra. Todo el tiempo hubo persecución, todo el tiempo hubo opresión, todo el tiempo hubo asedio. Algunas veces conocidas, otras veces desconocidas. Siempre en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, él hace también otro recuento. 3 veces he estado naufragando en el mar, habiendo recibido 3 veces, dice él, azotes, en caminos, en peligros,
peligros de mi nación, peligros de los gentiles. Pero en medio de todo eso, el Señor me guardó, en medio de todo eso me cuidó. Pero lo importante de esta primera enseñanza es la necesidad de que el hombre de fe, la necesidad de que la mujer de fe desarrollemos la conciencia de que la vida de fe precisamente es guerra todo el tiempo. El enemigo está acechando, desarrollando maquinaciones. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, hay otro texto que quiero entregarle. Se encuentra en el capítulo 6, en el versículo 11. De nuevo, este es un texto bastante conocido por toda comunidad creyente. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿cuáles son las acechanzas? ¿Cuáles son las maquinaciones según 2 Corintios? ¿Cuáles son? Muchas veces hemos desarrollado un concepto bien parcial de estas instrucciones que las conocemos, pero hemos desarrollado una instrucción bien parcial. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que acechanza es casi sinónimo de pecado. Es casi sinónimo de pecado, que lo único que el enemigo quiere hacer es llevarnos a pecado, que caigamos en pecado, que incurramos en una acción o en una condición de pecado. Y yo tengo que decirle en esta noche, no solamente lo que el enemigo pretende es llevarnos o conducirnos o hacernos caer en una condición de pecado. No, hay muchas formas como el enemigo va a intentar devolvernos a la posición anterior que teníamos antes de venir a Cristo Jesús, antes de caminar por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay muchas formas y muchas de ellas de formas ingenuas, presentadas de forma ingenua al hombre de Dios, de forma ingenua a la mujer de Dios. Por eso, de nuevo, esta primera enseñanza es bien importante para nosotros, porque no estamos frente a un concilio como estuvo el apóstol Pablo, no estamos ante el rey Agripa como estuvo Pablo, pero estamos ante fuerzas de las tinieblas que están rodeando nuestro entorno, que están rodeando nuestras regiones, que están rodeando los lugares donde nosotros nos movemos, buscando la oportunidad para inducirnos a hacer o tomar una decisión que nos saque fuera de la voluntad de Dios. ¿No se ha dado cuenta cómo muchas veces hombres de Dios, mujeres de Dios, han clasificado esto es bendición de Dios? Esto es bendición de Dios. Y no es bendición de Dios, sencillamente que el enemigo te sacó, te dio algo, te entregó algo que creíste que era una bendición, el cumplimiento de una promesa que ya el Señor te había entregado. Viajes, trabajos, lugares de residencia, etcétera, donde el hombre de forma ingenua ha creído esto viene de parte de Dios, y es sencillamente el enemigo sacándote de propósito, sacándote de las actividades a las cuales Él te ha llamado. Así que tenemos esta primera enseñanza: no ignoremos las maquinaciones, no ignoremos las acechanzas. Estamos bajo acechanza todo el tiempo. No por el hecho de que no veamos nada, no quiere decir que el enemigo
no está asediándonos ni acechándonos. Voy a la segunda enseñanza y quiero leer en el capítulo 26 ahora, desde el versículo 23 hasta el versículo 28, y esto ahora tiene que ver con Agripa, su presentación ante Agripa. Versículo 23, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza, pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. Versículo 27 y versículo 28. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La segunda enseñanza, capítulo 26, está precisamente en este encuentro de Pablo con Agripa y Berenice. Y quiero hacer un poco de historia para que podamos entender cuál es la relevancia. Porque a veces uno lee y lee nombres: Félix, Festo, Agripa, Berenice, y muchas veces los nombres no nos dicen mucho. No nos dicen mucho. Pero cuando entendemos el trasfondo de quiénes son estas personas, entonces encontramos el verdadero valor de la enseñanza que estamos leyendo. ¿Quiénes son Agripa y quién es Berenice? En principio, lo primero que tengo que decirle es la idea que el lector se forma cuando lee. Estoy en el versículo 13 del capítulo 25. Dice: y pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. La impresión del lector es: bueno, Agripa, un rey. Yo no sé de dónde, pero es un rey. Berenice, pues es la esposa de Agripa. Y aquí comienzo. Berenice no es la esposa de Agripa. Berenice es la hermana de Agripa. Repito, uno se forma la idea, bueno, como vienen en pareja, y en otro texto también se nos presentó a Drusila. Uno dice, bueno, pues Berenice es la esposa de Agripa. No. Son hermanos del mismo padre y son hermanos de la misma madre. Son hermanos. ¿Quiénes son? Vayamos ahora a ver quiénes son. El rey Agripa, su nombre real es Herodes Agripa. Herodes Agripa, y Berenice es su hermana. ¿Quiénes son entonces Herodes Agripa y Berenice? Son nietos de Herodes el Grande. ¿Recuerda Herodes el Grande, el que tuvo el encuentro con los sabios del oriente que venían a adorar a Jesús? Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. El impacto que este hombre recibió, porque eso significaba, bueno, tengo que dejar el lugar, tengo que dejar el puesto, tengo que dejar mi posición. Y recuerda ya el relato. Envía a los sabios, díganme dónde está, para que yo vaya también a adorarle. En realidad lo que quería era matar al Mesías, al Cristo, el rey de los judíos. Y
A continuación, como se vio burlado de los sabios, porque ellos tomaron, instruidos por el Señor en sueños, tomaron otra ruta, envió a matar a los niños menores de 2 años. Ese Herodes que tuvo el encuentro con los sabios del Oriente, ese Herodes que mandó a matar a los infantes menores de 2 años, es el abuelo de Agripa y Berenice. Agripa, rey Agripa, llamémoslo por su nombre completo, Herodes Agripa, y Berenice, son nietos de Herodes el Grande. Son nietos. Es entonces la tercera generación de hombres, y de hecho no eran judíos, su ascendencia era idumea. Idumea viene de Edom. Históricamente Edom es Esaú, o sea que son descendientes de Esaú, y conocemos el relato. Ahora, quiero llevarlo nuevamente al capítulo 26. Voy a leer nuevamente desde el versículo 23 al versículo 28, y ahora con las referencias que tenemos de quién es Herodes Agripa y Berenice, las palabras de Pablo nos van a tener mucho sentido. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Está hablando de muerte de la cual el nieto tiene referencias de lo que hizo su abuelo, que mandó a matar, que quiso matar al rey de los judíos, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Palabras de verdad y de templanza. Y estas palabras las está entendiendo Herodes Agripa, porque tiene referencias históricas de lo que aconteció en un momento determinado en su familia. Él las está entendiendo. Festo no está entendiendo nada. Festo es un romano que ha sido ubicado en sustitución de Félix y en sustitución todos ellos de Poncio Pilato, para que tengamos una mayor referencia. Pues el rey, vuelvo al versículo 26, pues el rey sabe estas cosas. ¿Le tiene sentido lo que Pablo está diciendo? El rey Agripa lo estaba entendiendo. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Ellos dos estaban entendiendo perfectamente. Pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y sabe que los profetas habían hablado precisamente del Mesías, donde había de nacer el Mesías. Así de que terminemos en el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Esta segunda enseñanza nos está hablando de la misericordia de Dios. Ponga mucha atención a lo siguiente. Esta segunda enseñanza nos está hablando acerca de la misericordia de Dios. ¿Por qué de la misericordia? Herodes Agripa y Berenice fueron los últimos reyes gobernantes de Judea, fueron los últimos. Después de eso, en el año 70, como ya lo he mencionado, los romanos destruyen, y de allí en adelante se desarrolla una persecución prácticamente en contra de los judíos, hasta que en el año 125 aproximadamente surge la revuelta de Bar Kokhba, para aquellos que tengan alguna otra referencia.
y finalmente los judíos son expulsados de todo el territorio. Es el último rey de los Herodes que está en su gestión. ¿Por qué yo digo que nos está hablando de la misericordia de Dios? Vamos a Éxodo. Quiero llevarlo a Éxodo. En el capítulo 20, también un texto muy conocido por el pueblo creyente, por el pueblo de fe. Y voy a leer en el versículo 5, Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Lo único que falta aquí es ponerle el nombre de Herodes. Voy a leer de nuevo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. ¿Quién era Herodes Agripa? El tercero, la tercera generación. Entonces, la palabra de Éxodo 25, visito la maldad de los padres sobre los hijos, estaba visitando la maldad de Herodes el Grande, que mandaste a matar a todos aquellos niños menores de 2 años, sin culpa, tan solo porque estabas persiguiendo al Mesías, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Y hoy, Herodes Agripa, tercero en la línea de generación, hoy te estoy dando misericordia. Te estoy visitando, estoy cumpliendo mi palabra, te estoy visitando con misericordia. Veamos las reacciones de ambos. ¿Cómo reaccionó Herodes el Grande? Con traición, con maldad y todo lo que hizo. ¿Cómo está reaccionando el nieto? Por poco me persuades para ser cristiano. Por poco me persuades para ser cristiano. Quiere decir entonces que en el poco tiempo que Pablo estuvo, porque si usted mira, de acuerdo a las palabras, fueron pocos minutos, pero palabras cargadas con el poder del Espíritu Santo. Y esas palabras impactaron la vida de Herodes Agripa y la vida de Berenice. Lo impactaron. Por poco me persuades. Ese por poco me persuades, nosotros tenemos que entenderlo, la misericordia lo alcanzó. La misericordia lo alcanzó. ¿Qué nos deja esta enseñanza a nosotros? ¿Qué nos deja? Sabe que muchos de nosotros podemos ser o Herodes Agripa. Sí. No estoy cometiendo un error al decirlo o al presentarlo de esta manera. Muchos de nosotros podemos ser Herodes el Grande o podemos ser Herodes Agripa. Hemos oído hablar acerca de maldiciones generacionales. Hemos oído hablar acerca de eso. Pero no hemos sido capaces de detener las maldiciones que se iniciaron con una generación de nuestros antecesores. Dios le estaba entregando a Herodes Agripa la oportunidad de detener la maldición que vino por causa de Herodes, por haber reaccionado así en contra de
Jesús, el Mesías, le estaba dando oportunidad de detenerlo. Aquí, sabe que muchos han sido visitados con misericordia de Dios, pero no han querido detener. Han sido visitados como Herodes Agripa y como Berenice, fueron visitados por Dios para detener las maldiciones que se iniciaron 3, 4 generaciones atrás, pero no han querido detenerlas. Por eso, ahora usted encuentra lo importante de entender que Berenice no es la esposa de Agripa. Berenice es la hermana de Agripa. A los nietos se les dio la oportunidad de detener la maldad que se había iniciado con Herodes el Grande. Y a lo único que llegaron fue: por poco me persuades. Por poco me persuades. ¿Sabe que ese por poco me persuades está, si no en la boca de algunos, por lo menos está en la mente? Por poco. Y quiero seguir leyendo porque la respuesta que el apóstol Pablo le da a él es válida para nosotros. Vea lo que dice el versículo 29. Y Pablo dijo: pluguiese a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. En la vida de fe no vale un por poco. En la vida del evangelio no vale un por poco. No vale. No nos conduce a nada. No nos lleva a nada. Nos deja en la misma posición y creo que, más bien dicho, nos deja en una posición peor. Porque tuviendo la oportunidad de avanzar y de pasar a la libertad en Cristo Jesús, ahora te quedas en la misma condición y con el conocimiento de la oportunidad que hubo para ti por medio de Cristo Jesús. En la vida de fe no vale un por poco. En la vida de fe no vale. No vale, qué bueno saberlo, lo voy a hacer más adelante. No vale esto. Porque todo hombre, porque toda mujer tiene su momento de encuentro con el Señor. Y si nosotros no sabemos aprovechar el momento de encuentro, si nosotros no sabemos aprovechar el momento de revelación, puede ser que sea nuestro último tiempo antes de que nos presentemos a juicio delante del Señor. Por eso, cuando hablamos de herencias o maldiciones generacionales, nosotros tenemos que entender que en la misericordia de Dios, Dios nos permite detener esas maldiciones, que no pasen a la siguiente generación, detenernos, que se detengan en nosotros, que no pasen a la siguiente generación. Pero todo depende de la decisión que nosotros tomemos acerca del encuentro de apertura de revelación que el Señor nos está entregando. No es una oferta indefinida que así muchas de las veces se ha presentado la gracia. Una oferta indefinida. Acéptalo cuando quieres. Reconócelo cuando te dé la gana. No, tengo que decirte, es tu momento de encuentro. Si no lo sabes, si no sabes aprovechar ese momento de encuentro, puede ser que haya sido tu último momento para la apertura de la gracia del Señor. Capítulo 25, capítulo 26, el libro está por terminarse, pero la experiencia que nos deja en Pablo
cerrando capítulos, y esto es bien importante, cerrando capítulos. Ya está próximo a salir para Roma, pero necesitaba cerrar este capítulo. Mire qué importante. Necesitaba cerrar este capítulo de la vida de un pueblo al que no supo. ¿Cuántas veces se recuerda la palabra de Jesús? ¿Cuántas veces quise juntaros a ti, Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Está cerrando este capítulo. Se cerró el capítulo. Pablo va a la otra comisión que Dios le ha entregado, pero el pueblo, 10 años más tarde, en el año 70, los romanos destruyeron el templo, su lugar sagrado. Destruyeron la ciudad completamente y le cambiaron, oiga bien esto, le cambiaron el nombre a Jerusalén y le dieron un nombre pagano. ¿Todo por qué? Porque no supiste aprovechar la provisión de misericordia que Dios estaba entregando. Más que una historia, es para nosotros, para cada uno de nosotros, los que vivimos en la actualidad, es una confrontación. Porque yo decía, podríamos ser o un Herodes o podríamos ser un Agripa. Porque muchas veces podemos ver lo que otros hacen o no hacen sin percatarnos de que nosotros podemos estar en las mismas condiciones o quizá aún peor. Por eso, capítulo 25, capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles nos enseña a nosotros a vivir realmente la vida, aprender a vivir la vida de fe como debe de vivirse. La vida de fe no es un espacio en la sociedad. La vida de fe en Cristo Jesús no es tener un espacio dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos. No podemos tener este concepto. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos estableciendo una alianza y sujetándonos a lo que el enemigo ha dispuesto para todo aquel grupo donde nosotros queremos estar insertos. La decisión es nuestra. Cada uno de nosotros está y estará frente al tribunal de Cristo, dando cuentas acerca de la decisión que nosotros tomamos. Que la decisión esta noche sea que poniendo tu mano sobre el arado, no mires atrás. No mires atrás. ¿Para qué? Para que podamos ser constituidos en dignos hijos de Dios. Padre, gracias te doy por esta palabra que nos enseña, Señor, a tener conciencia de quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos? No en la ambigüedad ni en la hipocresía social de ser parte de un grupo, de una comunidad. ¿Quiénes somos? Personas que has escogido, que has llamado para establecer, Señor, libertad y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La paz del Señor sea contigo, que el Dios eterno haga resplandecer el rostro de quienes
tomemos una decisión por Cristo Jesús y nos mantengamos firmes en Él. Dios te bendiga. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.